El instituto hace rato ya que está estudiando cómo impactan las nuevas conductas alimentarias en el consumo de carne. Y es cierto que Argentina, a pesar de ser un país con historia y tradición en cultura carnívora, por decirlo de alguna manera, está atravesando también un periodo en donde hay cambios en los perfiles alimentarios, hay más gente que de repente se vuelca al veganismo o se hace vegetariana, o inclusive está también ese segmento de población que uno lo denomina flexitariano, que aún así, comiendo carne, empieza a comer cada vez menos carne, ¿no es cierto? No es que la abandone, pero empieza a comer menos carne. Y en este marco de este cambio de conductas, uno encuentra una actividad fuerte justamente de quienes manifiestan una postura extrema, llámese lo de los activistas veganos o inclusive algunos activistas ambientalistas, que siempre están de alguna manera culpabilizando a la ganadería y a la producción de carne por distintos problemas, ¿no? La cuestión ambiental, el maltrato animal, en fin. Y muchos lo plantean como no solo una elección de la dieta, sino como un cambio y un estilo de vida totalmente distinto, ¿no es cierto? Entonces, y en ese contexto muchas veces pretenden imponer a aquella gente que hoy de hecho consume carne, que sigue consumiendo carne, pretenden imponer que abandone la carne. Y bueno, por eso que decimos, si hay alguien que fomente esa grieta, que obviamente desde el Instituto de Promoción de Carne no queremos que exista, al contrario, bueno, lo que queremos desde el Instituto es, de alguna manera, revalorizar la carne, resaltar todo lo que significa desde el punto de vista de la salud, de su aporte nutricional, desde todo lo que significa desde el punto de vista afectivo, emocional, y en esas líneas estamos trabajando, ¿no? Si alguien pretende crear una grieta alimentaria en nuestro país, el instituto creo que lo que menos intención tiene es entrar en debates, en polémicas, y por el contrario, ir por la positiva de la carne. A todos aquellos flexitarianos que siguen comiendo carne, les decimos, bueno, tengan en cuenta lo que significa desde el punto de vista, como decía, ¿no? Nutricional y el aporte a la salud. Así que ese es un poco la síntesis de lo que estamos trabajando en estos momentos, ¿no? Hay un artículo ahí dando vuelta que hemos escrito con Eugenia Brusca, pero decimos, no vas a encontrar en un asado alguien que está al mando de la parrilla y no deja un lugar para que se sumen aquellos que no comen carne, ¿no es cierto? Entonces, el asado, más allá de alimento o ritual, creo que hay que tomarlo como un acontecimiento social en el cual uno comparte, uno charla, conversa con amigos, con familiares, y bueno, el hecho de que uno tenga una conducta alimentaria distinta no tiene que ser un motivo de disputa o de distanciamiento, al contrario, el asado tiene que ser algo que nos permita unirnos, ¿no es cierto? Sí, el entorno precoz es posible y como dijiste, de acuerdo a la zona vamos a tener que complementar con ciertas tecnologías que ayuden principalmente al desarrollo de la vaquillona y antes del parto y posterior al primer parto. Y esto tiene que ver básicamente con la alimentación de los animales, ¿no? En el norte, en el NEA, que es lo que conozco en general, la limitación más grande que tenemos son la alimentación de los animales, el forraje que nosotros contamos. En este forraje claramente hay una deficiencia durante el invierno, tanto en calidad como en cantidad, y eso hay que fortalecerlo para que se pueda lograr este entore precoz, ¿no? En principio, la vaquillona puede ser suplementada o puede utilizarse forrajes implantados, como pueden ser verdeos o pasturas diferidas del verano al invierno. Hay muy pocos que pueden hacer alfalfa, excepto en algunas zonas, pero en general pasa por una implantación de verdeo o diferimiento de pasturas primavera-verano hacia el invierno. Y después del primer parto también estas dos tecnologías
asociadas generalmente a un destete hiperprecoz o precoz. De esta forma uno podría lograr, en principio, lograr un entore precoz y posteriormente sostener ese crecimiento de la vaquillona durante la gestación y primer parto para la segunda preñez. Nosotros en general recomendamos la utilización de un entore a los 27 meses cuando se hace sobre la cabeza de parición, o sea, la vaquillona va a parir a los 3 años, y se puede adelantar ese entore a los 15 meses y la vaquillona estaría pariendo a los 24 meses, ¿no? Pero el de 27 meses es un poco más permisivo desde el punto de vista de la alimentación porque es más lenta, y después de su primer parto el crecimiento también es mayor, pero no tan intenso, digamos. Es un crecimiento, pero no tan intenso. Es decir, podemos adelantar a 15 meses con la finalidad de aumentar el índice de vientre sobre el total de vacuno, ¿no? Otra historia es con los entores intermedios, entre los 15 y los 27 meses, que tiene que ver con el llamado entore 18 meses y 22 meses. Pero tienen otra finalidad, estos dos. La finalidad es aumentar el periodo entre el primer parto y el segundo servicio para aumentar el porcentaje de preñez al segundo servicio. El otro tiene un impacto productivo y solamente estos dos últimos mencionados tienen un impacto reproductivo, si lo queremos poner en contexto. Hasta tanto nos acomodamos las tecnologías de base, que generalmente son las tecnologías de proceso, las tecnologías del conocimiento, es decir, que no requieren demasiados recursos, no podemos estar pensando en un entore precoz. Tenemos que ajustar las bases para luego ir hacia la intensificación de la mano del entore precoz, destete hiperprecoz, etcétera, etcétera, ¿no? Yo mencioné una de las limitantes como la alimentación, que es la más fuerte y la de mayor importancia desde el punto de vista del impacto y desde el punto de vista del recurso en sí mismo, ¿no? Pero también hay otras limitantes para lograr la pubertad en las vaquillonas cuando estas son entoradas tempranamente. Y una de ellas es la raza. Las razas cebulinas en general son menos precoces que las taurinas, como son las razas que se utilizan en el centro del país. Nosotros en el NEA utilizamos cruzas cebuinas, ¿no? Y eso hace que por ahí haya un porcentaje mayor de las vaquillonas que no alcanzan la pubertad si lo comparamos con, por ejemplo, Aberdeen Angus, Hereford, Shorton. Las cruces que nosotros utilizamos acá provienen de las británicas, como son el Brangus, el Bradford, básicamente. Porque además se suma, dentro del crecimiento y desarrollo de los animales, el frame, o el peso umbral que necesitan los animales, que es lograr un peso que a partir del cual va a poder tener capacidad reproductiva. El Mainumbí, el nombre está puesto, era mi abuelo el que había puesto, y significa en guaraní picaflor. Y bueno, y ya como ya estaba puesto, quedó el nombre en honor a mi abuelo, que era la verdad que era un adelantado para la época, que tenía en esta zona, en el año 40, tenía cabaña de Shorton acá en este. Bueno, la verdad que era un adelantado, le digo, por la época, no había ruta, no había camino, y él traía toro de Palermo en aquella época, ¿no es cierto? Por supuesto que nosotros éramos muy chicos. Yo tengo 67 años en este momento, y yo hace 50 años que terminé la secundaria mía en Malabrigo, y me vine de allá, me vine a vivir al campo. O sea, que hace 50 años que ya estoy en el campo, viviendo acá en el campo. El campo está ubicado en la zona en el departamento general Obligado, en el distrito Ingeniero Chanurdié, sobre la ruta 31, en el kilómetro 50. Estamos a 50 kilómetros de la ciudad de Reconquista.
y, ¿no es cierto?, estoy explotando en este momento con mis hijos, desde ya hace más de 20 años, 2.500 hectáreas, o sea, 1.000 mías y 1.500 arrendadas. La gran vocación que tuve en ese momento de hace 34 años, que yo ingresé en un grupo CREA, me dio una formación o sea, yo por ahí comento un poco que cómo fui aplicando las tecnologías, de qué manera esta cosa, o sea, que no es una cosa que yo improvisé, fueron cosas que se fueron dando, se requerían en ese momento, y cada cosa que realmente me iba bien la seguía aplicando. La verdad que lo veo muy promisorio al futuro de la ganadería, y por sobre todo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos ciclo completo, pero realmente contento porque también está muy bien en este momento el productor, el criador, que era el que realmente estaba muy castigado, muy castigado. En este momento está un poco mejor, gracias a Dios, ojalá que pueda seguir así. Y bueno, por supuesto que esto no nos hace bien que una parte de la cadena, como el caso del filó, esté pasando por el momento que está pasando, por el alto costo del maíz. Pero bueno, lamentablemente son las reglas del juego y hay que jugar con estas reglas, y va a haber que improvisar y hacer cosas como para que todo siga fluyendo y se siga haciendo las cosas realmente, ¿no es cierto? O sea que los filoteros tienen mucha experiencia en saber que a veces pierden, pero a veces también tienen muchas cosas, muchos momentos que ganan. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Mi nombre es Ricardo Garro. Actualmente yo soy el coordinador del proyecto de ganadería de precisión en el INTA. Y en primer lugar quisiera agradecer a las autoridades de Agroactiva por habernos convocado a participar a través de esta modalidad virtual en las jornadas. El tema que hoy me convoca es hablar acerca de la ganadería de precisión, y particularmente yo lo voy a abordar desde una mirada más tecnológica y desde el concepto de innovación abierta. La presentación abarca o está estructurada en 4 momentos, donde voy a presentar una definición de ganadería de precisión. Después hablaré sobre el cambio tecnológico y cómo eso está impactando en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de trabajar y en los espacios productivos. Hablaré también de innovación abierta, cómo el concepto de innovación abierta es aplicado a los conceptos de ganadería de precisión, dando algunos ejemplos, cómo nosotros desde el INTA estamos propiciando ese tipo de trabajo o trabajando de esa perspectiva. Y finalmente abordaré algunos desafíos, o presentaré algunos desafíos y oportunidades respecto a lo que considero es lo que está ocurriendo en la ganadería de precisión. Es difícil definir de manera taxativa el concepto de ganadería de precisión, porque hay muchas diferentes definiciones, pero de todos modos ninguna es mejor que la otra, o sea, están muchas veces abordadas desde perspectivas diferentes. Pero acá hay una definición bastante clásica que dice que la ganadería de precisión es la gestión de la producción ganadera utilizando principios y tecnologías de la ingeniería de procesos. O sea, aborda todo el concepto como un proceso y a partir de ahí se incorpora tecnología para ir generando datos y obteniendo información para la toma de decisiones. A mí me gusta por ahí mostrar este esquema como donde los elementos biológicos o ambientales pueden ser monitoreados en tiempo real a partir de diferentes sensores, ya sean en la misma infraestructura, en el ambiente del campo, del establecimiento, del tambo o del galpón. Y esos datos son a su vez almacenados localmente, enviados a la nube, a internet, y a partir de esa información que se almacena allí, el sistema puede generar algún tipo de alertas o algún resumen de información que puede ser adaptado por el productor y tomar una decisión en consecuencia, o muchas veces, si es posible, el mismo sistema toma alguna respuesta de manera autónoma
en tiempo real sobre las actividades que están ocurriendo, que se están monitoreando. Por ejemplo, si yo veo que en un galpón está subiendo la temperatura, no necesito que el productor encienda un ventilador o abra una compuerta para bajar ese nivel de temperatura, sino que puede ser el mismo sistema el que reacciona y genera el cambio en ese ambiente. Entonces, con el concepto de ganadería de precisión, lo que nosotros estamos buscando, o sea, con la instalación de esta tecnología en los procesos productivos, podemos estar buscando mejoras en la reproducción, en la salud, en el bienestar animal, mejora en la producción, en el ambiente, en el impacto ambiental. Y algo que para nosotros en este momento es crucial es el tema de la trazabilidad, porque lo que nos permite es dejar de empezar a percibir este conjunto de animales como un grupo y empezar a trabajar a nivel de individuos. Y eso a su vez recae o conlleva la posibilidad de poder empezar a ser proactivos ante las decisiones que estamos tomando en función de la información que tenemos, porque podemos, por ejemplo, si podemos detectar tempranamente una condición de salud de un individuo, antes la podemos detectar muchas veces más rápido con un sensor que cuando ya es lo suficientemente avanzado que se detecta a simple vista. Entonces eso también nos está permitiendo ser proactivos en la búsqueda de los problemas y tratar de resolverlos inmediatamente están ocurriendo. En definitiva, todo esto lo que busca es generar información de mayor calidad para conocer algunas variables de lo que está ocurriendo en el ambiente y en los individuos, y a partir de eso poder tomar una mejor decisión en función de la información que tenemos, tomando cada parte de este proceso como un elemento que genera algún tipo de información que contribuye a esta toma de decisiones final. Si bien el concepto que hablábamos recién de ganadería de precisión aborda esto que decíamos, los sensores, internet, los servidores, hay un paso más que lo que permite que todo esto se vuelva más, que permita tomar decisiones, incluso aquellas que a simple vista nosotros no podríamos percibir. Cuando nosotros empezamos a trabajar con muchos datos, millones de datos, ya se vuelve inviable poder pensar manejarlo con un Excel o simplemente interactuando con una base de datos. Entonces, lo que se necesita son otras herramientas, como por ejemplo lo es la inteligencia artificial o Big Data, y un elemento que para mí es fundamental en esta instancia, que es blockchain. Esto nos va a permitir garantizar la confiabilidad de los datos y la inalterabilidad de los datos. Estos elementos que se están viendo ahora acá en la presentación sobre la derecha son los que están haciendo que sea posible este paso de una ganadería de precisión a lo que muchas veces se llama ganadería inteligente, donde no solamente se pretende abordar los conceptos biológicos y ambientales, sino que también se pueden empezar a interactuar con algunos conceptos propios del modelo de negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de ganadería de precisión, lo primero que se nos viene a la mente o lo que estamos desarrollando tecnología, lo imaginamos abordándolo desde una óptica de Internet de las cosas, donde definimos a Internet de las cosas como todos aquellos elementos que se pueden conectar a Internet para generar algún tipo de información, no solamente dispositivos, sino también personas y animales. Si imaginamos ese gran volumen de datos de animales, personas y dispositivos conectados a Internet, ya no es viable, como decíamos recién, poder manejarlo simplemente con un Excel o interactuando de manera directa con una base de datos, sino que hay que empezar a buscar otro tipo de soluciones más complejas, como cómo estructurar esos datos, cómo poder encontrar información en esos datos que quizás a la primera intención no sería tan fácil de identificar, patrones que no son visibles pero que están presentes. Empiezan a aparecer otros elementos que posibilitan una mejor toma de decisiones. Y para cerrar este combo, lo que viene a garantizar la inalterabilidad de los datos sería blockchain. En definitiva, muchos de nosotros conocemos este concepto de blockchain a partir de la criptomoneda. O sea, es una plataforma que está soportando la criptomoneda como por ejemplo Bitcoin
Hoy nosotros podemos hacer uso de esas plataformas de blockchain independientemente de lo que lo hace Bitcoin. Pero sí podemos tener en cuenta que si esas plataformas son utilizadas para llevar adelante acciones comerciales, transacciones comerciales bancarias, con particular énfasis podemos hacer lo mismo en los diferentes procesos productivos, ya sea de ganadería de precisión, de agricultura de precisión, o el proceso que estemos intentando garantizar transparencia y inalterabilidad de los datos. Incluso en algunos puntos se está utilizando blockchain para poder certificar algún tipo de procesos. La pregunta del millón es ¿por qué ahora? ¿Por qué está surgiendo todo este diferentes soluciones para aplicar sobre la ganadería de precisión? Yo creo que hay varios elementos que explican esto. A partir de entre el 2006 y 2007 empezó a haber más dispositivos conectados a Internet. Cisco es una de las empresas más importantes en lo que es infraestructura de comunicaciones, y ellos definen como el elemento o el momento crucial donde empezó a haber más dispositivos conectados a Internet que personas fue alrededor de 2006-2007. Ellos dicen que es la evolución natural de Internet, que Internet de las cosas es la consecuencia de Internet. Entonces se esperaba que para el 2020 hubiese alrededor de 7 dispositivos conectados a Internet por persona. Y eso, como decía hace un rato, no son solamente teléfonos celulares, también son animales, son infraestructura del campo, maquinaria agrícola, todos esos elementos que están conectados a Internet generando grandes volúmenes de información. Otro elemento o otros elementos que están permitiendo este cambio en la manera en cómo abordamos la ganadería tiene que ver con la conectividad, que si bien todavía hoy en la Argentina tenemos algunas limitantes en algunas partes de Argentina donde la conectividad no es del 100% completa, pero hoy estamos en mejores condiciones que hace un tiempo atrás. Existen algunas soluciones más dedicadas como es la tecnología LoRa o algunas conexiones punto a punto que permiten dar alguna solución un poco más compleja, pero se puede abordar la posibilidad de tener un campo conectado. Los dispositivos o la electrónica, los microcontroladores, las baterías, todos empiezan a ser más económicos, las baterías empiezan a durar más, hacen un mejor uso de la energía. Eso también se hacen cada vez más pequeños. Eso posibilita también poder montar estos dispositivos no solamente en la infraestructura de los establecimientos, sino ahora también encima de los animales. Y algo que creo que en el corto plazo, una vez que arribe a Argentina, va también a modificar la manera en cómo estamos haciendo las cosas, por lo cual no habría que perderlo de vista, es el 5G. El 5G va a permitir, en cuanto a la capacidad de transmisión de datos y a las prestaciones que esta tecnología va a ofrecer, va a abrir un campo de investigación y de trabajo y de posibilidades hacia la ganadería de precisión que creo que todavía no terminamos de dimensionar por completo. Yo voy a tomarme un momento como para mostrar cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas y cómo lo está haciendo, muchas veces sin que nos demos cuenta, en nuestra día a día, nuestra manera de trabajar, incluso en los diferentes sectores productivos. Si ustedes ven aquí, este es un ejemplo que yo una vez vi en una charla de Internet de las Cosas, que realmente me gustó, me pareció muy revelador, y me gustaría compartirlo con ustedes. Esta es la Plaza San Pedro en Roma, Italia, en el 2005, en el momento que estaba por asumir Benedicto XVI. Si ustedes ven, no hay ninguna o muy pocos celulares en esa plaza, momentos antes de que el Papa saliera al balcón. Esta es la misma plaza, en 2013, 8 años después, en la asunción del Papa Francisco. Entonces, si ustedes ven, ahora es el efecto contrario. Sería muy difícil encontrar alguna persona que no tenga un celular en esa plaza. De hecho, yo podría decir que más de una persona no vio al Papa en el balcón, sino a través de su dispositivo celular. O de su tablet o su dispositivo móvil. Si nosotros vemos la foto del 2005 y la del 2013 de manera separada, no sería impactante.
pero cuando vemos el periodo completo, vemos que en muy poco tiempo ocurrieron no solamente cambios tecnológicos, sino cambios de costumbres en las personas. Eso mismo ocurre en todos los aspectos de la vida, no solamente en los celulares. Si nosotros vemos aquí, esto es un ejemplo mucho más cercano al sector que nos convoca. Esto es un tractor del principios del siglo XX. Este es un tractor que hoy podemos ver en varios lugares, en las concesionarias, pero estos son tractores que también están hoy en el mercado, y lo que hacen nos ponen ante una situación totalmente diferente, porque ¿qué es lo que conlleva esta manera de ver un tractor que no tiene un operario? O sea, lo que cambia son las posibilidades, y lo que cambia es el modelo de negocio. O sea, lo que redefine es el modelo de negocio. Nos obliga a pensar en cómo poder hacer las cosas de una manera quizás diferente a la que las veníamos haciendo, porque la tecnología nos permite dar un paso más, o poder mirar desde otro lugar, o poder interactuar con lo que estábamos acostumbrados desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, creo que esta es la síntesis de cómo la tecnología cambia nuestra vida, y cómo afecta nuestro trabajo o nuestro día a día, sobre todo para los que trabajamos en ganadería y empezamos a abordar el concepto de ganadería de precisión. Porque cuando creíamos que teníamos las respuestas, o la mayoría de las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Porque lo que está pasando es que estamos llegando a un nuevo paradigma, al paradigma de Internet de las cosas, o lo que algunos llaman la industria 4.0. Y cuando cambian los paradigmas, lo que cambian son las preguntas, o nos obligan a mirar esas respuestas que teníamos como sabidas, como no tan confiables, porque quizás el lugar de donde las estábamos abordando en ese momento hoy ya no existe, o ya cambió. Bajo ese concepto mundial, tecnológico, esos desafíos, es donde nosotros empezamos a trabajar el concepto de ganadería de precisión, bajo este también paradigma de innovación abierta. En este caso hablo de los desarrollos del INTA. La manera en que se pueden abordar los desarrollos de ganadería de precisión son dos: o desarrollando completamente la tecnología, o validando y adaptando tecnología que ya está disponible en el mercado o en alguna otra parte del mundo. Y lo más importante de esto es la vinculación público-privada y con los sectores científicos tecnológicos. Hoy no hay manera de generar tecnología para la ganadería de precisión de manera aislada. Es totalmente necesario la interacción de estos tres elementos: lo público-privado, el sector científico-tecnológico, los estados, los gobiernos, los municipios. Algunos ejemplos de estos desarrollos tecnológicos abordados de este concepto de innovación abierta, aplicados específicamente a la ganadería de precisión, son, por ejemplo, los comederos inteligentes que fueron desarrollados en INTA. Básicamente, lo que estos comederos hacen es miden el consumo individual de los animales. Hasta hace un tiempo en la Argentina no existía la posibilidad de poder medir consumo individual de cada animal cuando estaba en un corral. Lo que se hacía era, se tomaba el consumo grupal, o sea, se ponían 10 animales en un corral, se les daba de comer, se pesaba el remanente y se calculaba un promedio para esos 10 animales. Hoy, con esta misma mirada que teníamos, que hablábamos al principio de trazabilidad, o de poder trabajar a nivel de individuos, lo que nos permite es saber cuánto alimento consumió ese individuo en todo el día. El equipo lo que tiene es una caravana. Cada animal tiene una caravana electrónica, y en el comedero hay una antena que identifica esta caravana. Los comederos están sobre unas balanzas, entonces cuando el animal ingresa a comer, el sistema identifica a través de esa caravana el animal, pesa el alimento cuando el animal entra, lo pesa cuando sale, y esa diferencia es el consumo que tuvo ese individuo mientras estuvo adentro del comedero. Ahí tenemos diferente información. Sabemos a qué hora entró, a qué hora salió, cuánto consumió, cuánto tiempo estuvo adentro del comedero, cuántas veces por día entró a comer. Y si bien ese solamente es un periodo de tiempo en el cual ese animal comió, podemos sacar los consumos acumulados y a partir de eso correlacionarlo
con las pesadas manuales o automáticas de esos animales para lograr encontrar esa relación entre los kilos de alimento consumido y los kilos de peso. Y lo que en particular a nosotros nos interesaba en ese momento, cuando empezamos a trabajar en el desarrollo de los comederos, era poder evaluar la eficiencia de consumo. Este es un claro ejemplo de innovación abierta, porque si bien arrancó como un proceso propio de INTA, un desarrollo propio de INTA, pasado un tiempo donde se pudo definir la prueba de concepto y se evaluó que los comederos realmente funcionaban, se generó una articulación público-privada con la empresa Balanza Hub, donde se hizo un convenio de colaboración y se llevó estos comederos a la etapa de comercialización. A partir de ahí es la empresa quien toma ese prototipo en un estado avanzado y lo adapta ya a las necesidades no solamente del desarrollo de la prueba de concepto y de la validación del funcionamiento de esa tecnología, sino también que lo lleva a la otra parte, que es la parte comercial, donde se hacen las diferentes adaptaciones para que esa instalación puesta a punto, puesta en marcha y soporte postventa sea lo más eficiente posible en función de las experiencias que ellos han tenido. Otro ejemplo muy interesante desde donde se aborda el concepto de innovación abierta, a donde además está el productor formando parte desde este desarrollo desde el comienzo, es en este desarrollo de balanzas de pesadas al paso. Las balanzas de pesadas al paso es un sistema que fue desarrollado por la Universidad de Australia. Nosotros tenemos un convenio con ellos, donde nuestro desafío fue utilizar esa tecnología exitosa en Australia, poder implementarla en nuestros campos. Para eso la idea que nosotros tenemos es trabajar por los productores, en los campos de los productores, que son realmente los que saben qué es lo que se necesita y nos manifiestan sus diferentes opiniones respecto de cómo ellos están percibiendo la utilidad o no de esta tecnología. Y a partir de eso se empieza a generar la innovación, donde el productor nos dice qué opina y aporta desde donde el lugar que mejor sabe, que es el de producir. Nosotros que desarrollamos tecnología lo hacemos desde ese lugar. La empresa privada, que por ahí es la que arma la infraestructura, también hace lo que mejor sabe hacer, que es las antenas y la infraestructura. Entonces, en ese conjunto de interacciones surge la nueva innovación. A partir de esta interacción, estamos llevando adelante desarrollos de software propios ya para el sector, para el territorio argentino en este caso, porque ahí sí hemos detectado que las necesidades por ahí de información que el productor australiano está necesitando en este momento no necesariamente coincide con la información que el productor argentino está solicitando. Entonces, a partir de esta interacción es donde está surgiendo también la innovación, no solamente en el hardware o en el sistema propio que está en el campo, sino en la manera de poder determinar a través de esos datos, generar información de calidad para la mejor toma de decisión. Básicamente la balanza de pesada al paso funciona, es una plataforma sobre los animales pasan caminando para entrar a una suerte de corral donde está la bebida. O sea, la manera de lograr que los animales crucen por encima de la plataforma es cercar la bebida con un corral. Cuando ellos necesitan tomar agua, pasan por arriba de la plataforma, ingresan a tomar agua y salen por otro sector definido para tal fin. O sea, el sentido de circulación es siempre en un solo sentido, por unas puertas que están diseñadas de una manera especial para poder lograr ese comportamiento. Lo interesante de esta balanza de pesadas al paso es que nosotros podemos ver cómo las variaciones de peso van ocurriendo en el transcurso del tiempo. Incluso logrando poder identificar momentos muy interesantes, como por ejemplo la aparición de un animal. Si nosotros sabemos que hay una vaca que está preñada, y sabemos que pasó hace 2 días y pesaba no sé, 450 kilos y vuelve a pasar 2 días después y pesa 400 kilos, es evidente que
cambio abrupto de peso se debe a, si sabíamos que la vaca estaba preñada, que ha parido. Entonces, bueno, a partir de eso es muy interesante todas las conclusiones que se pueden sacar, porque al estar las vacas identificadas, o las vacas y los terneros identificadas con caravanas electrónicas y pasan todo el tiempo por encima de esa plataforma y son identificadas hora y día en el cual pasaron y en el orden que pasaron, hasta podemos empezar a hacer el matching entre saber quién es la madre y quién es el ternero en función de esa pasada. Pero hay grandes probabilidades de que cuando la madre pasa por encima de la plataforma, el ternero pase o antes o después. O sea, es una fuerte relación probabilística de que eso ocurra. Entonces, a partir de la gran cantidad de veces que van pasando, se puede determinar con algún grado de precisión cuál es ese emparejamiento, quién es la madre de quién. Otro elemento también otro desarrollo donde nosotros estamos llevando adelante este concepto de innovación abierta es el tambo. Nosotros estamos trabajando con un tambo de Navarro, con la empresa Farmerín, donde el objetivo había soluciones para tambos de grandes escalas, para un tambo robotizado, por ejemplo, pero no teníamos soluciones para un tambo de mediano. Entonces la idea fue desarrollar dispensadores que cuando los animales entraran a ser ordeñados, identificaran el orden en que entraban, en cuál tolva de distribución se iba a ubicar, y en un principio, cuando el sistema no estaba automatizado, se le daba a través de un sinfín la misma ración a todos los individuos. A partir de la incorporación de esta tecnología, ahora cada individuo recibe la ración que estuvo definida por el nutricionista o calculada también por el propio sistema en función de diferentes variables que son ingresadas. Esto también fue un desarrollo que se arrancó desde cero, pero ya desde ese punto inicial se avanzó con total apoyo del tambo. Entonces siempre se buscó un objetivo común, todos aportamos hacia ese objetivo común y hoy hemos logrado que este tambo que estamos viendo esté totalmente automatizado hace casi un año y están instalándose 5 tambos más para terminar la prueba de confiabilidad, que ya ha sido exitosa, y una vez que esté instalado eso, salir al mercado ya con la escala necesaria. Después hay otros desarrollos que ya no son con el sector privado, sino que son con las universidades, que también es en esto que hablábamos de esta articulación público-privada, sector científico-tecnológico, que están apostando al desarrollo de collares GPS. Para nosotros para muchos de ustedes seguramente es una tecnología más que conocida, pero bueno, estamos haciendo uso de alguna nueva tecnología, o no tan nueva, pero que está emergiendo ahora, que es la tecnología LoRa, donde permite tener un alcance de grandes extensiones, en rango de kilómetros, con un consumo de energía muy, muy pequeño, y eso facilita, por ejemplo, el tema de la trazabilidad. Nosotros estamos trabajando con la Universidad de Catamarca, con el grupo de trabajo de INTA. INTA y la Universidad de Catamarca están desarrollando estos collares para trazabilidad, que están utilizando tecnología LoRa, y somos muy optimistas de que vamos a poder lograr un resultado más que satisfactorio, porque lo que nos permite es poder, casi en tiempo real, poder monitorear la posición de los animales, y si se agregaran algún otro tipo de sensores, también poder hacer algún otro tipo de estimación. Es muy similar a lo que está ocurriendo en este desarrollo, que es un monitoreo que sirve para monitorear el comportamiento reproductivo de los animales, donde ese collar que el toro en este caso tiene, lo que hace es medir el comportamiento del animal, si se está moviendo, si está saltando. Entonces, a través de diferentes sensores y la misma tecnología LoRa que veíamos antes, un equipo de INTA, junto con la Universidad Nacional de Córdoba, están llevando adelante este desarrollo. Y el objetivo básicamente es poder evaluar el desempeño de un toro cuando está en servicio.
para poder saber si lo está haciendo de una manera eficiente o no, y en el caso de que no lo haga así, poder saberlo antes de que sea tarde, de llegar a hacer los tactos y que darnos cuenta que el toro no ha estado funcionando. Un último desarrollo que también creo que es muy interesante es el monitoreo de puntos críticos como aguadas y bebidas, donde cada uno de estos puntos está monitoreado continuamente, y también a través de la tecnología LoRa permite saber qué es lo que está ocurriendo, y eso ahorra mucho tiempo de recorridas en camioneta o a caballo para simplemente llegar a un punto para ver si una bebida tenía agua o si un tanque estaba vacío o no. Entonces eso también es algo que la tecnología nos está aportando y nos está haciendo más fácil nuestro día a día. Después hay algunos otros desarrollos que estamos llevando adelante, los cuales no quiero extenderme en el tiempo, pero los invito a que si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o necesita mayor información, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros, y si podemos daremos respuesta a esas consultas, y si no, los pondremos en contacto con los grupos que están llevando adelante los desarrollos, ya sea desde una mirada de investigación o también de una empresa que está pensando en desarrollar tecnología. Y acá, para finalizar, algunos desafíos que tenemos como institución, como investigadores que desarrollamos tecnología. Muchas veces el mayor desafío es generar estos adoptantes tempranos, los que se interesen por incorporar la tecnología. Pero es nuestra función también impulsar la adopción de esta tecnología, haciendo algunas demostraciones a campo o instalando algunos de estos equipos en campo de productores y mostrando la eficiencia o por qué sería conveniente incorporar esta tecnología, cuál sería el beneficio que el productor tendría al incorporar esta tecnología. Por el momento los sistemas comerciales no son tantos, los que están son exitosos, pero no son tantos. Entonces también ese es un gran desafío, empezar a incrementar el abanico de posibilidades para incorporar tecnología que redunde en un beneficio económico. Otro desafío que se está mejorando, pero todavía podría ser mucho mejor, es el requerimiento de la tecnología. O sea, hoy los dispositivos no son tan ergonómicos para ponerlos sobre un animal, por el tamaño, el uso de la energía por ahí tampoco es tan eficiente, tenemos algunas dificultades con el tema de conectividad. Esas son algunas barreras que nos están provocando que esto todavía no escale a la velocidad que nosotros estábamos esperando. Pero creo que en el corto plazo muchas de estas variables están rápidamente evolucionando y van a permitir una explosión en soluciones hacia el sector ganadero. Y otro desafío que tenemos, que no es menor, es trabajar sobre las brechas tecnológicas. Por más que nosotros pensemos en que la tecnología puede ser muy buena y solucionar muchos problemas, también tenemos que pensar cómo evitar esa brecha tecnológica, ¿no? O sea, que haya gente que pueda acceder a la tecnología desde todo punto de vista, no solo económico, sino también a través de las capacitaciones, del conocimiento, de poder tener un manejo fluido de esas tecnologías. Nosotros como institución por lo menos tenemos ese desafío, y creo que muchos de los desarrolladores de tecnología también lo tienen, de hacer esa tecnología lo suficientemente amigable para una rápida adopción y aún que sea accesible a los productores más pequeños. Las oportunidades que nos brinda la ganadería de precisión son muchas, entre ellas poder tener un mejor conocimiento de lo que está ocurriendo porque estamos midiendo y podemos definir algunas variables que nos indiquen qué está ocurriendo con el impacto ambiental, con el bienestar animal. Responder a las preferencias de los consumidores, eso no es menor. El tema de la trazabilidad nos permite poder conocer desde el momento que nació el ternero hasta la góndola, nos permitiría, ¿no?, poder hacer la trazabilidad. Podemos empezar a trabajar con la denominación en origen. Muchas de estas cuestiones de trazabilidad van a empezar a ser restrictivas para poder acceder a algunos mercados. Entonces, si nosotros lo empezamos, de hecho ya en algunos lugares ya lo es, entonces si nosotros empezamos a trabajar sobre esta de manera anticipada, podemos tener algún beneficio al momento de que sea obligatorio. Otra
oportunidad interesante es el trabajo de equipos interdisciplinarios, y yo ya diría que hasta interinstitucionales, porque como lo veíamos recién, el concepto de innovación abierta abarca a todos. Hoy es muy difícil generar innovaciones tecnológicas de una manera aislada. La alta interconexión para la toma de decisiones. Cuando logremos tener muchos sistemas trabajando de manera conjunta, eso va a generar grandes volúmenes de información que nos va a permitir tomar decisiones mucho más precisas, con mayor eficiencia, y eso creo que es algo que todavía no estamos debiendo. Si bien hay algunos dispositivos que están generando información, hoy todavía la interconexión de esos diferentes sistemas no es tan transparente. Pero lograda superar esa instancia, creo que esa alta interconexión de los sistemas va a lograr dar un salto cualitativo en la manera en cómo estamos evaluando los sistemas. Y también permite hacer un uso mucho más eficiente del tiempo de los productores, de los operarios. No es lo mismo tener que recorrer 40 minutos un establecimiento para ver si todas las aguadas y los tanques están con agua, o simplemente dando un golpe de vista a un monitor poder saber qué es lo que está ocurriendo. Eso también redunda en una mejor calidad de vida, un aprovechamiento, un uso mucho más eficiente del tiempo. Entonces creo que nuestro mayor desafío y nuestra mejor oportunidad es que podemos agregar valor a la ganadería desde las innovaciones tecnológicas. Y también, así como lo veíamos en la Plaza de San Pedro, en ese momento, en ese cambio de solo 8 años, como es impactante el cambio tecnológico y el cambio de comportamiento de las personas, en la actitud de las personas. También ojalá dentro de 8 años estemos en otra presentación y podamos ver este cambio, y que nosotros seamos parte activa de esa transformación de los procesos productivos. Y una frase que a mí me gustó mucho y que me gustaría compartir con ustedes es que resume un poco lo que estuvimos hablando. Por ahí esto que parece muy futurista, pero yo creo que cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer. Esa es una frase muy interesante que dijo Henry Ford en su momento, y resume en gran medida lo que yo he estado intentando contar el día de hoy. Quedo a disposición para cualquier consulta, contacto, no duden en escribirme, y de no ser yo quien pueda dar la respuesta, los pondré en contacto con la persona adecuada para poder dar respuesta a esa inquietud. Desde ya, muchas gracias por su tiempo y quedo a disposición. Es una empresa que hace ciclo completo, cría, recría y invernada. En su momento hacíamos novillo pesado, después dejamos y ahora volvimos al novillo pesado. Y entonces ahí tenés muchas tareas como para realizar, desde los entores que hacemos en noviembre, después los destetes de hiperprecoz que se hacen en noviembre y diciembre, preservando siempre la condición corporal de esa vaca y teniendo en cuenta siempre los índices reproductivos y económicos de nuestra empresa. Y directamente después hacemos un destete tradicional ahí en abril-mayo, que se hacería el grueso, dependiendo de los años, si se hace más o menos destete y hiperprecoz, ¿no? Pero se haría el grueso ahí, y después se arrancaría con la invernada ahí en abril-mayo, de toda la ternera. Todos los terneros que le vamos a dar de comer, o sea que vamos a poder aguantar dependiendo del invierno, le damos una suplementación al 1 o un 1,5% del peso vivo. El ternero, aquel que no vamos a poder soportar o que no vamos a poder darle de comer bien, se agarra y se vende en ese momento. Siempre también buscando un poco lo que es mercado y estas cosas, pero lo que podemos darle de comer, damos de comer, y lo otro se vende, porque no vamos a dar de comer a todo y mal, preferimos enfocarnos en el novillo, el macho cabeza y la hembra cabeza, o en realidad todo el novillo, y se vendería el descarte y la vaquillita, lo que no hay para madre. Y bueno, después va una invernada a campo, esos novillitos de ahí que van a cumplir un año, cañadas naturales que cuando tienen agua, no es el caso ahora, porque está todo muy seco, pero cuando llueve normalmente, esas cañadas nos tapan de pasto, prácticamente sin comida, sin darle suplementación,
nos ganan 500 gramos por día a lo largo de todo el año esos novillitos. Y llegando a los 2 años, 2 años y medio, dependiendo justamente de estas condiciones, largamos el novillo pesado, de campo por lo general. Hay años que tenemos que darle un segundo encierre, sabiendo de que el campo ya aflojó un poco y tenemos que terminarlo. Y tenemos que liberar el campo ese, ¿por qué? Porque la camada siguiente, del año siguiente, estaría empujando y que nos está condicionando que van a ocupar ese lugar. Y lo que es, por ahí hay años que conviene hacer novillo liviano, somos muy flexibles, vendemos novillo liviano, hacemos el novillo gordo de 320, 330, o novillo de invernada pesado, o novillo de invernada, o sea, somos muy flexibles en ese sentido. Y depende mucho de lo que viene los años y del financiero de la empresa. Estamos o sea, nos ajustamos mucho a eso, no tenemos sobresalto, no tenemos deuda. Es una empresa que prefiere la tranquilidad y no tanto crecer. Lo que es vaca de rodeo general son más o menos unas 650 vacas y unos 500 novillos. Entre su primer año y su segundo año, diríamos, los novillos. Y más o menos manejamos un rodeo de entre 1.800 y 2.000 cabezas en las 1.000 propias y 1.500 hectáreas alquiladas. Ya te digo, la carga se ajusta constantemente dependiendo de la oferta forrajera del campo. Hay años que, como la producción de la cañada es un 30% de lo que debería de ser, entonces la carga está ajustada a eso. Y ya te digo, es jugar con la carga y con esas cosas diariamente, porque nosotros preservamos mucho lo que es la vaca de cría, preferimos hacer un destete hiperprecoz de precoz, dependiendo de cómo está la condición. Si vemos que ya se viene complicando para alterar la vaca, ahí al inicio del servicio, se hace destete sistemático, o sea, estratégico en ese momento, porque no siempre se lo haría, pero sabemos que tenemos que preñar la vaca, entonces no nos jodemos mucho. Sí, una de las cosas que por ahí yo no comenté, pero vivimos en el campo toda la familia, entonces lo vivimos el día a día constantemente. Y todo el personal, tenemos 3 personal que están muy involucrados en la empresa y los 3 personal viven en el campo. Uno de los grandes problemas que tenemos no sé si tanto allá, pero acá, es que el personal no está queriendo vivir en el campo, está a 10 kilómetros del pueblo y va y viene todos los días. El día que llueve no viene, entonces vos decís, las cosas hay que hacerlas, llueve, no llueve, sábado, domingo, se hacen igual. Y entonces vos requerís que sea un relojito la empresa. Y sinceramente el hecho de tener una empresa o un personal que esté capacitado, porque constantemente lo capacitamos con la gente del CREA, porque mi viejo pertenece al grupo CREA hace 34 años, yo tengo 35 y prácticamente nací en el CREA, no conozco otra cosa, así que estamos muy involucrados con eso. Bueno, el pato cambá es una gramínea mejorada por la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad del Nordeste, que su nombre en guaraní significa negro, porque tiene una pequeña semilla de color negro en su madurez. Manumbilo lo posee de hace muchos años ya, lo utiliza para recría de terneros y es un pasto que es para todo el litoral, para todo el NEA, un pasto derivado de un nativo, mejorado, por lo tanto adaptado a las condiciones del litoral tan cambiantes, ¿no? De años muy húmedos, con anegamiento, pero también años con sequías, con altas temperaturas, incluso con sequías temporales clásicas en verano. Bueno, aporta lo mismo que las especies naturales, pero mejorado por su producción, mejorado por su relación entre la cantidad de hojas y el tallo que posee, un pasto que llega muy entrado el otoño, en mayo, con muy poca caña, recién florece en mayo, por lo tanto es todo hoja hasta todo abril. Eso es muy valorado por la calidad, ¿no? Uno quiere hacer una recría, necesita un pasto de calidad,
este pasto lo posee, o sea, posee resistencia a ciertas condiciones ambientales, posee buena calidad y se destaca, además, por su potencial de producción. Nosotros en la jornada presentábamos datos obtenidos con fertilización que realmente nos sorprenden y todavía no le encontramos el techo a la producción de este pasto, con fertilizaciones nitrogenadas y fosforadas y orgánicas. Tiene altísimo potencial, multiplicamos por 3 el campo, si lo sembráramos. Tiene muy alto rendimiento cuando tiene todas las condiciones de suelo y de fertilidad para esa alta producción. Nosotros, en las experiencias con los productores, todas las razas se han adaptado, no ha habido problema, lo hemos utilizado incluso acá en la experimental misma, como forraje conservado, en rollos, en silaje, y la verdad que los animales demuestran preferencia con respecto a otros lotes, en pruebas de pastoreo comparadas con Grama Rhodes, entre un pasto que es todo hoja y un pasto que está encañado como Grama Rhodes, prefieren el que tiene todo hoja, por supuesto, lo buscan demasiado, y bueno, y eso nos habla de lo interesante que es para, fundamentalmente pensando en los inviernos de nuestra zona, donde la nutrición de los animales es complicada, y donde tenemos que tratar de acortar ese invierno. Una manera es estirando el otoño, que es con este pasto. Bien, y en materia presupuestaria, ¿qué implica eso para el productor? Bueno, nosotros ahí hacemos unos números, porque remarcábamos en la jornada que como todo cultivo, hay que invertirle, no hay que descuidarlo. Si queremos tener un pasto productivo, como hace 20 años Manumbí, 20 años se invierte en fertilización, se invierte en probablemente una limpieza con una desmalezadora eventualmente, se le invierte. Estamos hablando de un poco más de 6.000 pesos por hectárea, incluyendo los gastos de mantenimiento y de implantación amortizados en todos esos años. El kilo de semilla es barato, ¿no? Comparado con otras megatérmicas, que los precios son en dólares, el kilo de semilla de cambá está alrededor de los 500 pesos. Son 8 kilos por hectárea, son 4.000 pesos en semilla. Es un recurso forrajero sumamente económico para el productor. En Grama Rhodes tenemos que hablar 2 o 3 veces ese costo en semillas, como para comparar. ¿Algo más que convenga agregar, Germán, para la audiencia de los programas? No, es nada más que acercar las consultas. Nosotros estamos abiertos a que pregunten también sobre las experiencias de productores que contamos, que nos parece lo más valioso. El trabajo con estos 2 productores que presentamos en la jornada, que son de la zona, y de ahí sacamos mucha experiencia del intercambio con el productor. Así que abierto a las consultas, por favor escriban. castro.cesargermán@inta.gov.ar o los teléfonos de la experimental que los pueden encontrar en internet. Perfecto, Estación Experimental Inta Reconquista. Sí, señor.